Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La ONU pidió una investigación independiente por los disparos israelíes en Gaza contra personas que se dirigían a un centro de distribución de ayuda. Autoridades gazatíes dijeron que 27 palestinos perdieron la vida este martes en el tercer hecho de este tipo en 3 días. Elon Musk eleva su crítica al plan fiscal de los republicanos. El multimillonario calificó como una abominación repugnante el proyecto respaldado por Donald Trump, alegando que aumentará el déficit presupuestario e impactará directamente en los ciudadanos estadounidenses. Ecuador abre la puerta a volver a permitir bases militares extranjeras en su territorio. La Asamblea Nacional reformó un artículo que lo prohibía y, según el legislativo, la medida contribuirá a la seguridad del país en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas. Empezamos en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí informó que otras 27 personas perdieron la vida a causa de disparos israelíes mientras esperaban ayuda humanitaria. Israel admitió haber efectuado disparos, pero afirma que fue en respuesta a la identificación de varios sospechosos en la zona. La ONU pidió una investigación independiente por este hecho, el tercero de este tipo en 3 días, y desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hablan de un posible crimen de guerra. Los detalles en el siguiente informe. En lugar de recoger los alimentos que tanto necesitan, a estos gazatíes los llevan al Hospital Nasser en bolsas para cadáveres. Funcionarios palestinos afirman que las fuerzas israelíes mataron a tiros a decenas de personas que esperaban que se les dejara entrar en un centro de distribución de ayuda en Rafah. Corrimos como personas que solo necesitan un trozo de comida. Sobrevivimos, pero los niños siempre tienen hambre. ¿Qué se supone que debemos hacer? Fuimos a buscarles comida. El director del hospital dice que docenas de personas están siendo tratadas con heridas de bala. Algunas se encuentran en estado crítico. Nos sorprendió el número de heridos, un número espantoso. Todas las heridas eran en la cabeza y el pecho. La mayoría niños que fueron a recibir ayuda de la fundación. Las fuerzas israelíes aseguraron que dispararon tras considerar amenazante el comportamiento de varias personas cerca de un punto de ayuda. En un incidente similar ocurrido el domingo, Israel negó haber disparado contra civiles, un hecho en el que, según las autoridades de Gaza, murieron 31 personas y 200 resultaron heridas. La ONU ha estado lanzando advertencias sobre la forma en que se está entregando la ayuda y denuncia posibles crímenes de guerra. Impedir deliberadamente el acceso de la población civil a alimentos y otros suministros básicos de socorro puede constituir un crimen de guerra. La amenaza de hambruna, junto con 20 meses de matanza de civiles y destrucción a gran escala, los repetidos desplazamientos forzados, la intolerante retórica deshumanizante y las amenazas de los líderes israelíes de vaciar la Franja de Gaza de su población también constituyen elementos de los crímenes más graves según el derecho internacional. Israel creó la Fundación Humanitaria de Gaza como forma de eludir a la ONU, alegando que era necesaria una alternativa para impedir que Hamás robara la ayuda. Mientras tanto, una multitud de personas empezó a desplazarse de la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, hacia otras partes del enclave, luego de que el ejército israelí emitiera una nueva orden de evacuación e instara a los gazatíes a moverse al oeste, hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi. Sin embargo, Naciones Unidas ha advertido que no hay lugar seguro en Gaza. Esta es la cuarta vez que me desplazan. Ahora vamos a Al-Mawasi. Es una tortura severa. Estamos agotados física y psicológicamente. No sé qué más decir. No hay privacidad. La cantidad de gente es muy grande allí. Un lugar con capacidad para 5 personas tiene capacidad para 50. No hay agua, no hay servicios, no hay nada. Vamos con la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky anunció una reestructuración del ejército que incluye el ascenso del comandante de las fuerzas terrestres a comandante general de las Fuerzas Armadas, y un día después de la segunda ronda de diálogos en Estambul entre Moscú y Kiev, Ucrania atacó con explosivos subacuáticos el puente de Crimea que conecta la península ocupada con Rusia continental. Precisamente las autoridades rusas anunciaron que restablecieron la circulación a través de la estructura.
En la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el puente ferroviario y de carretera que conecta con territorio ruso fue blanco de un nuevo atentado. Ucrania reivindicó haber atacado el puente de Kerch, inaugurado por Vladimir Putin en 2019 con explosivos submarinos. Una estrategia de presión máxima que Kiev parece haber iniciado el domingo cuando drones ucranianos impactaron decenas de aviones de guerra rusos, incluidos bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear en lo que se conoce como la Operación Telaraña. Pero la guerra se vive en ambos bandos. Los bomberos terminan de extinguir el incendio en varios vehículos después de un ataque ruso en la ciudad de Sumy, noreste de Ucrania. Los servicios de emergencia rescatan a los sobrevivientes. Para algunos ya es demasiado tarde. Un día después de la segunda ronda de negociaciones directas entre rusos y ucranianos, Rusia lanzó múltiples ataques en toda Ucrania, desde Sumy y Kharkiv en el norte hasta Odessa en el sur. El Kremlin dijo el martes que Rusia había iniciado una investigación oficial sobre los ataques con drones ucranianos del fin de semana. En cuanto a las negociaciones, Moscú no prevé avances inmediatos, pero asegura que seguirá trabajando para lograr un acuerdo. El tema del acuerdo es increíblemente complejo y tiene muchos matices. Ayer vieron el texto del proyecto de memorando entregado a la parte ucraniana. Un memorándum con líneas rojas para Ucrania, que exige un encuentro de alto nivel para poder avanzar en las negociaciones. En Estados Unidos, Elon Musk volvió a cargar abiertamente contra la ley de presupuesto impulsada por el presidente Donald Trump. El multimillonario sugirió que dicho proyecto, que recorta impuestos a las grandes fortunas y aumenta las partidas de defensa y seguridad, elevará el ya gigantesco déficit presupuestario y cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda que calificó como aplastantemente insostenible, un temor que también comparten miembros del Partido Republicano. Lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, enorme, escandaloso y desmesurado, es una abominación repugnante. Qué vergüenza deberían darles a quienes votaron a favor. Saben que hicieron mal, lo saben. Continúan las reacciones después de que este lunes la Fiscalía de Guatemala emitiera órdenes de detención contra la Fiscalía General Colombiana o la Fiscal General Colombiana Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velázquez. Ambos funcionarios participaron en el equipo de expertos independientes conocido como CICIG, que llamados por el gobierno guatemalteco y por la ONU en 2006 investigó la corrupción en el país hasta el año 2019. El secretario general de la ONU reiteró que tanto Velázquez como Camargo gozan de inmunidad diplomática. El propio gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo rechazó la decisión calificándola de política. En Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró que la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen. En Ecuador, la Asamblea Nacional votó a favor de modificar la Constitución que prohibía instalar bases militares extranjeras en el país desde el cambio impulsado en el gobierno de Rafael Correa. La contrarreforma, liderada por el Ejecutivo de Daniel Noboa, todavía tiene que ser aprobada por los ecuatorianos en un referendo. Desde Quito, nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos cuenta más. Con 82 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. La Constitución ecuatoriana establece que dentro de los próximos 45 días el Consejo Nacional Electoral convocará a referéndum nacional y deberá efectuar la consulta en un plazo máximo de 60 días. Los asambleístas que la respaldan aseguraron que fortalecería la lucha contra el crimen organizado transnacional con tecnología avanzada, a propósito del incremento de la violencia en el país. Expresaron que durante la operación de la base de Manta 2009, las incautaciones de cocaína aumentaron 498%, según cifras del Ejecutivo. Pero con la llegada de Rafael Correa, el expresidente consideraba que la presencia de una base militar extranjera en territorio ecuatoriano vulneraba la soberanía nacional. En sus palabras, mientras yo sea presidente, no permitiré bases extranjeras en suelo patrio, aseguró. La reforma constitucional de 2008 estableció en el artículo 5 que Ecuador es un territorio de paz y no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones con propósitos militares. Pero ahora la norma permitiría acuerdos bilaterales con países que posean sistemas de inteligencia de última generación. Actuaría como elemento disuasivo en puntos extranjeros, con fronteras y en puertos. Pero los asambleístas que se negaron hablan de una posible pérdida de la soberanía nacional y el uso de bases militares ya existentes en el país a militares extranjeros. Sectores de oposición temen que bases extranjeras sirvan para intereses geopolíticos ajenos, mientras que algunos legisladores cuestionan la efectividad real frente al narcotráfico.
Organizaciones sociales señalan supuestos riesgos de intervención extranjera en asuntos internos. Con 82 votos, el siguiente paso será una convocatoria del CNE a referéndum nacional y posteriormente una consulta donde la ciudadanía tendrá la última palabra. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.